Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión agradezco su presencia y vamos a compartir una reflexión en torno a la sociología política, sus orígenes, algunos de sus alcances y espero que ustedes puedan sacarle el mejor provecho a propósito del curso que están llevando y que esto pueda convertirse en un insumo de reflexión para que vean la posibilidad, la amplitud que tiene la sociología en el estudio de las relaciones humanas, las relaciones históricas, la vida humana en general. Bien, vamos a iniciar entonces y espero que juntos sigamos el hilo de la presentación. Bien, como trasfondo histórico, es importante tomar en cuenta que las raíces del estudio de la sociología política no es algo que sea tan reciente. Tenemos que trasladarnos a un periodo de la antigüedad para ir viendo cómo se fue construyendo e hilando de tal forma que poco a poco fue convirtiéndose en un corpus académico, científico, que ha permitido trabajar problemas de la realidad actual en el mundo moderno. Si vamos al trasfondo histórico, los principales aportes vienen obviamente desde Grecia. Ya de por sí existía un concepto de democracia que Solón había planteado y hablaba de un sistema timocrático como un acceso al poder con dinero, aunque sus reformas y las de Clístenes sentaron las bases de la democracia. Pericles lo profundizó cuando dijo que el gobierno no depende de unos pocos, sino de la mayoría. Bien, esto ya nos plantea un concepto que tiene que ver con el fenómeno del poder. Y aparece un concepto en ese entonces acerca del Estado y las formas de gobierno. Bueno, Platón habla sobre la ciudad-estado y las formas de gobierno, rechaza la democracia ateniense, destaca conceptos de justicia, igualdad, concibe el Estado ideal combinando lo monárquico con lo aristocrático y propone un régimen comunista dentro del mismo. Por otra parte, Aristóteles también cuestiona la democracia ateniense, pero la reconoce como mejor sistema de gobierno. Su clasificación habla de la monarquía, es decir, el gobierno de uno, que desvía en tiranía. La aristocracia es el gobierno de pocos, que desvía en oligarquía, y la república, gobierno de la mayoría, que desvía en interés de los pobres, dominada por la demagogia. Bien, ahí encontramos entonces dos nociones relacionadas con el Estado y las formas de gobierno, pero también ya surgía eh, una conceptualización o más bien una formulación de nociones, de ideas relacionadas con la sociedad y las clases sociales. Platón creía, por ejemplo, en un gobierno de élite, con una estructura tripartita de clases, conformada por artesanos o labradores, guerreros o guardianes y gobernantes o filósofos. También Aristóteles distinguía las clases sociales en dos dimensiones. Por un lado, en la sociedad política, el gobierno y la sociedad en general. La primera se divide en ricos, pobres y clase media. La segunda se divide en ciudadanos libres, es decir, guerreros, sacerdotes y magistrados, y sujetos sin derechos, como artesanos, labradores y mercaderes. Es interesante ver las connotaciones de estas nociones, estos conceptos que ya empezaban a surgir para dibujar de alguna manera parte de esa realidad que ellos estaban viviendo.
esta última afirmación de sujetos sin derechos es muy contundente y de pronto nos trae a la realidad actual y podríamos pensar e imaginar situaciones diversas del mundo moderno, de nuestra realidad local, regional o nacional. Y es muy importante ver cómo ya se estaba conceptualizando a las personas que rodean y forman parte de nuestra sociedad. Bien, otro aspecto también conceptual deriva de los aportes de la sociedad romana. Hay que tomar en cuenta que en el contexto tenemos a un imperio que lo caracteriza esa frase denominada la Pax Romana, configurada por el Senado, las magistraturas y el ejército, en un periodo de permanentes rebeliones, una paz en medio de las rebeliones. Esta sociedad se caracterizó por la desigualdad determinada en el nacimiento y la religión. Prácticamente se distinguieron 5 clases, conformadas por patricios, plebeyos, ciudadanos, esclavos, clientes y libertos, o sea, no ciudadanos. Estaban los ciudadanos y los no ciudadanos. La Pax Romana tenía todas esas posibilidades de configurar la sociedad. En cuanto a la relación de Roma y el derecho, hay que tomar en cuenta que existía una obra jurídica que constituye un elemento principal, fundamental, para el denominado derecho romano, con lo cual superaron a los griegos con su sistema jurídico de trascendencia supranacional. De hecho, que el imperio necesitaba un soporte jurídico que le permitiera controlar a los pueblos conquistados. En cuanto a la política, el gobierno y el Estado, debemos decir que, aunque efectivamente Roma dominó Grecia, esta influyó en diversos ámbitos en Roma, especialmente en las ciencias políticas. Por ejemplo, se dice que Polibio habló de los aportes de Aristóteles, recurrió a su método de observación, ¿verdad? Y calificó incluso de inestable las formas de gobierno concebidas. Propuso el carácter monárquico que estaba representado por otras figuras eh, y que además se refirió a los denominados frenos y contrapesos entre fuerzas antagónicas, inclusive tomando ventaja de una forma de medición, de relación de pesos y contrapesos que Montesquieu tendría mucho más adelante. Cicerón tenía otra forma de atribuir y de entender la crisis de la República en la medida en que existiera un excesivo poder alcanzado por el componente democrático, fuertemente desviado hacia la demagogia. Entonces ahí vemos cómo se plantea la constitución ideal que se valida en la experiencia y la vivencia del pueblo. Coincide con Aristóteles al reconocer que el hombre por naturaleza es un animal político, una frase ya bastante conocida, pero que ayuda a sintetizar la forma en que se concebía al ser humano, la sociedad, la política, el derecho y lo que supone la concepción ontológica y política en ese momento. Bueno, si retomamos ese trasfondo, observamos que se, da, se elabora más bien un conjunto de nociones que a partir de su realidad les permite administrar, gobernar, imponer, controlar, por decirlo de esa manera, en las sociedades que estos pensadores de su época tuvieron la oportunidad de estar. Sin embargo, como las sociedades van evolucionando,
van surgiendo nuevas formas de relación, van transformándose. Vemos que existe una transición que pasa de la Edad Media a la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, y se dan cambios no solo de mentalidad, sino de condiciones, de procesos y de forma de sociedad, de formas de gobierno, inclusive. Entonces podríamos decir que en esta gran transición a grandes rasgos, solo como para efectos de ubicarnos, se percibe que el feudalismo y su estructura social entran en crisis. Esa situación va acompañada por el denominado Renacimiento y la Reforma Protestante, que evidencian varias cosas. Primero, la crisis de la cristiandad. Luego, la búsqueda del denominado libre albedrío. Igualmente existe una afirmación de esa visión antropocéntrica y renace el arte, las invenciones y las conquistas. En esa trayectoria histórica nos topamos con la denominada Ilustración, conocida también como el enciclopedismo o el siglo de las luces, que arroja otros elementos que van a incidir en la construcción teórica. Em, y entonces se habla del sentido del progreso, se destacan los valores de igualdad, fraternidad y libertad, y existe una disputa también del método científico. Y por supuesto, se da el desarrollo del pensamiento burgués. En esta gran transición de épocas, de edades, más adelante nos topamos con la Guerra de Independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, asimismo la Revolución Industrial, el desarrollo del capitalismo y el imperialismo. En pocas palabras, lo que está ocurriendo en este proceso, hay una transición que en esta parte del continente latinoamericano eh, experimentamos al pasar de una situación del colonialismo al neocolonialismo, que tiene su relación con un mundo en el que Europa experimenta cambios, estas transiciones que estamos mencionando, pero que en América Latina también empieza a desarrollarse esta experiencia del colonialismo que va a pasar hacia el neocolonialismo, por toda la situación de violencia que existe como parte del encuentro violento y los procesos de conquista y evangelización que se van a dar en el continente. Entonces, hay una transición de conocimientos, de procesos, de cambio de sociedad, de mentalidad en el mundo europeo, pero también hay una imposición y un traslado de expectativas, de intereses europeos que van llegando poco a poco al continente latinoamericano, que en pocas palabras podríamos resumir por ahora el tránsito del colonialismo al neocolonialismo. Bien, en ese periodo que acabamos de mencionar, ya empiezan a desarrollar otros conceptos. Por supuesto, aparecen otros teóricos al calor del Renacimiento, al calor de la Reforma, al calor de la Ilustración. Solo para efectos de ejemplificación, podríamos visualizar, como ustedes lo ven en la pantalla, algunos autores, ¿verdad? Que van en secuencia cronológica y que sin duda influyeron de una manera u otra en el pensamiento y generaron a su manera algunas nociones y conceptos adicionales que fueron agregándose al tema del poder y de los conflictos y de la forma en que se ordena la sociedad, las formas de dominación. Erasmo de Rotterdam, en ese periodo,
escribió una de sus obras famosas, que es El elogio de la locura. Nicolás Maquiavelo escribió El príncipe. Tomás Moro, La utopía. Martín Lutero, aunque escribió muchos artículos, una de las cosas que lo caracterizó fue sus 95 tesis. Tomás Münzer fue un líder revolucionario que participó en la guerra de los campesinos alemanes. Juan Calvino escribió La institución de la religión cristiana. Hugo Grocio escribió El derecho de la guerra y de la paz. Thomas Hobbes plasmó una de sus obras famosas denominado Leviatán. John Locke escribió La teoría de la mente. Montesquieu, su famosa obra El espíritu de las leyes, empieza a circular en la sociedad europea. Rousseau escribe El contrato social. David Hume, La investigación sobre el entendimiento humano. Edmund Burke, Reflexiones sobre la Revolución Francesa. Thomas Paine, El sentido común. Jeremy Bentham, El utilitarismo. James Mill, el padre de John Stuart Mill, escribió sobre el dinero e intercambio. Y Herbert Spencer, un personaje que ya conocemos en el trasfondo del origen de la sociología, escribe sobre el darwinismo social. Si vemos todos estos títulos y estas obras, vemos cómo desde el momento de crisis de la sociedad medieval hasta el inicio o finales de la época moderna, casi empezando la edad contemporánea, eh, hay un giro muy importante en el pensamiento que tiene que ver con el tema del poder, tiene que ver con las estrategias, tiene que ver con la construcción de una nueva sociedad, tiene que ver con la rebelión y las confrontaciones políticas, podríamos decir de clase, tiene que ver con intereses de grupos que tienen sus propias necesidades, tiene que ver con procesos de institucionalización como un aspecto fundamental de la construcción del poder del Estado. Nos encontramos también eh, la idea de pesos y contrapesos, ¿verdad? En la construcción de la sociedad y del poder. Aparece la posibilidad de un contrato social y la sociedad toma conciencia de la idea del soberano, sus alcances. También se empieza a desarrollar toda una discusión acerca de la ciencia, sobre el entendimiento humano, e irrumpe toda una discusión, obviamente, sobre la Revolución Francesa, sobre los movimientos que participan, la monarquía, sus fuerzas y alcances, el sentido común, pero también el desarrollo económico plantea nuevas expectativas con el liberalismo, no solo económico, sino que más adelante surgirá un liberalismo político que se complementa. Y en el desarrollo de la sociedad se empieza a hablar del darwinismo social como una forma de comparar el desarrollo y la evolución de la vida con el desarrollo y la evolución de la sociedad. Entonces vean cómo van cambiando los temas, las nociones, a grosso modo, que de alguna forma introducen el tema político, el tema del poder, el tema de la sociedad, el tema del Estado, el tema de la sociedad en su conjunto y sus sectores más importantes. Bueno, los orígenes de la sociología, con sus principales autores, ya nos plantea algunos aspectos importantes que se convierten en los cimientos de una sociología política y permite estrechar las relaciones entre la sociedad y el Estado, o comprender mejor las relaciones entre la sociedad y el Estado.
Por ejemplo, Marx, bueno, aparte de sus escritos, vamos a poner de referencia El Capital, y aunque él hablaba del método dialéctico, el materialismo histórico dialéctico, hay algo importante cuando plantea la posibilidad del cambio social a partir de la praxis. O sea, le está dando un protagonismo muy significativo a la sociedad en su capacidad de poder cambiar, transformar, alterar lo que le rodea. Y eso resulta sumamente importante. Entonces, el cambio social aparece como un elemento que hace ver que la sociedad no es estática, no es permanentemente fija, sino que puede sufrir esos cambios. Al mismo tiempo empieza en su teoría a desarrollar todo el concepto del modo de producción como una totalidad, pues de alguna forma se habla de la estructura económica, se habla de la superestructura política, jurídica e ideológica, que se convierte en elementos centrales de la comprensión de su teoría y que advierten de una forma muy particular el fenómeno del poder, cómo se construye el poder a partir de la acumulación del capital. Y eso pone en discusión otro tema que se relaciona con las desigualdades y los conflictos sociales entre clases. Ya el concepto de clases tiene otras connotaciones, no es el concepto de la sociedad griega o romana, pero ha evolucionado en estas nuevas condiciones en que la sociedad se encuentra. Entonces, ahí empezamos a ver cómo se establecen las relaciones de poder en la sociedad y el Estado y cómo se van construyendo conceptos que intentan hacer una interpretación de esa totalidad. Igualmente, Durkheim, como referencia, dejamos el título de una de sus obras más conocidas, La división del trabajo social, quien desarrolla un método positivista y da paso más adelante a la construcción de lo que se ha denominado el estructural funcionalismo. En todo caso, tiene como elemento central que la sociedad requiere de la unidad a través de la solidaridad, porque la solidaridad permite integrar la sociedad, cohesionarla. Y cuando existe falta de solidaridad, o más bien cuando existe la anomia, es que la sociedad pierde esa posibilidad de mantener su unidad. Y esos son elementos fundamentales para entender cómo la sociedad puede ser integrada, cohesionada, eh, para sostener al Estado o los intereses del Estado. De alguna manera, el concepto de hecho social está muy vinculado con el de coacción social. ¿Por qué? Se trata de la imposición de normas de la conciencia colectiva a la conciencia individual. Eso es interesante, ¿no? La imposición de normas de la conciencia colectiva a la conciencia individual. Y esa imposición precisamente se hace vía coacción social. Entonces, es un elemento central que hay que tomar en cuenta porque aquí se está hablando ya de las relaciones humanas, de las imposiciones, del poder que se va gestando en la sociedad. En el caso de Weber, una de sus obras más conocidas, Economía y Sociedad, él plantea el método comprensivo, habla del sentido de la acción social, es decir, hay una acción social que se desarrolla permanentemente y considera que esa acción social tiene una especie de sentido que se hace por algo y hace una clasificación de los denominados tipos ideales que puede ser con arreglo a fines o puede ser con arreglo a valores. En todo caso, se trata de una situación que racional, porque cuando son de orden afectivo y tradicional, para Weber son irracionales. O sea, nada más racional que los fines y los valores y nada más irracional que la parte efectiva y la parte tradicional. En el fondo, Weber empieza a comprender la sociedad y acuña un concepto, el de la dominación legal burocrática.
La dominación legal burocrática supone una dominación racional, pensada, calculada, organizada, bajo los conceptos de autoridad, línea de mando y jerarquización. Entonces hay un control del Estado, dentro del Estado y hacia la sociedad. Esa dominación legal burocrática, como el nombre lo dice, burocrática, se convierte en otra forma de comprender esa relación que existente entre la sociedad y el Estado, que se convierte en otro elemento importante de la sociología política. Es decir, no podríamos dejar de interpretar, si consideramos a los clásicos en el surgimiento de la sociología, el papel que juega el poder, la relación sociedad-estado, la participación social y el sentido de totalidad. Entonces, tanto el modo de producción como una totalidad, la sociedad como una unidad bajo la solidaridad y los hechos sociales y la dominación legal burocrática hacen ver distintos acercamientos que plantean el tema del poder desde el Estado hacia la sociedad como un elemento importante en esta comprensión de la sociología política. Bueno, pero mientras eso estaba ocurriendo, ¿verdad? En Europa, podríamos decir, hacia grandes rasgos, porque este es un tema muy complejo y muy amplio, muy vasto, podríamos resumir que en cuanto al acercamiento al fenómeno del poder, vemos que existen distintas formas que se fueron desarrollando a lo largo de la historia en el viejo continente, pero también en tiempos más recientes. Y hay muchos autores, muchas formas teóricas de manifestar esta forma, esta comprensión de la sociología política y del poder. Si pensamos en la antigüedad, podríamos decir que se hablaba de la legitimidad e ilegitimidad del poder en el marco de la ley y el individuo. Ya Aristóteles hablaba de la monarquía, el interés de todos, versus la aristocracia, el interés de unos cuantos, que puede derivar en tiranía, oligarquía y democracia. Maquiavelo, para poner otro caso, hablaba del poder como dominación y control del fuerte sobre el débil en la sociedad. Hobbes advertía sobre el hecho de que el poder fluye de la sociedad al individuo, a quien le otorga capacidad de acción. Nietzsche subraya que el poder es la capacidad para definir la realidad y su legitimidad como un hecho sociológico de dominación. Weber sostiene que el poder es una especie de relación de autoridad y coerción y se legitima sobre la base de la violencia. Otros autores, como vemos ahí, Arendt, Parsons, Barnes, sostienen que el poder es una capacidad de acción, es el poder para, significa algo opuesto a a la coerción y la violencia. Otros piensan que desde el pensamiento hobbesiano pueden visualizar el poder como la dominación ejercida por los individuos. Por otra parte, Foucault desarrolla toda una teoría y plantea el poder como un fenómeno sistémico de la realidad desde la visión nietzscheana y maquiaveliana. Es interesante ver cómo se van sintetizando ciertos conceptos. Otros autores, Clegg, Laclau, Mufadin, reafirman estas posiciones en construcción. Habermas, por ejemplo, habla de la legitimidad, de la ilegitimidad del poder como un aspecto teórico. Lux se refiere al poder e intereses como criterio en la distinción de la legitimidad e ilegitimidad. Y otros autores como Giddens
se refieren al poder como una síntesis, como teoría de la elección racional. O sea, con estas referencias conceptuales, estamos reafirmando que el fenómeno del poder se aborda de distintos ángulos. La sociología política, sin duda, apunta a esta realidad. Y estos autores desarrollan ampliamente sus respectivas visiones y formas de conceptualización que responden a una teoría o una perspectiva. Lo que estamos haciendo una mención rápida porque solo el abordaje de alguno de ellos significaría muchísimo tiempo y además tienen bastante nivel de complejidad. Pero este primer panorama ya nos hace ver la importancia que tiene el tema del poder, la sociedad del Estado y lo que eso significa para el desarrollo de la sociología política. El escenario contextual, por supuesto, juega un papel sumamente importante, porque una sociología política en la historia europea posiblemente sea muy diferente de una sociología política en el continente africano o el continente latinoamericano. Los contextos van a marcar diferencias sustanciales y van a enriquecer y confrontar las teorías que los distintos autores han planteado de alguna manera a lo largo del tiempo. Bien, entonces, por eso decíamos en el título que existe un acercamiento al fenómeno del poder. Este cuadro lo estoy retomando de la unidad didáctica porque en este momento nos ayuda a sintetizar los procesos de cambio que se viene dando en América Latina, esta parte del continente en que vivimos, a lo largo del tiempo. Y durante estos siglos, la sociología latinoamericana, por decirlo de esa forma, ha- debe tomar en cuenta el contexto, las características más importantes que acontecen, porque estos van a marcar una huella en la comprensión del desarrollo de la sociología en el continente. Entonces, vemos que se plantea el periodo y sus rasgos más básicos desde la colonia hasta el periodo independiente. Entonces se habla de varios momentos, ¿verdad? Desde el encuentro de España y América, la conquista, la presencia de España y Portugal en el continente, el ingreso de Inglaterra, también la independencia que se da en Estados Unidos, la Revolución Francesa, en fin, como parte de un periodo que no agota de ninguna manera la comprensión de esta relación del poder. Otras experiencias relacionadas con el destino manifiesto, la guerra civil en los Estados Unidos, por ejemplo, la fuerza que va cobrando el liberalismo, no solo en Europa, sino también en su ingreso a América Latina, a través de distintos pensadores norteamericanos y franceses, y después latinoamericanos también, especialmente a través de la vía de la educación, el mundo de la política, en fin, va conjugándose con otros procesos sociales de transformación, experiencias revolucionarias que sean en el continente y fuera del continente, y conflictos como la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la denominada Guerra Fría, también tenemos la Revolución Cubana y el desarrollo de experiencias de las llamadas dictaduras militares latinoamericanas, eh, que hablan de un conflicto muy profundo y el sufrimiento de un pueblo en esta parte del continente. A eso se agregan otros eventos de orden internacional, para mencionar algo, la guerra del Golfo, ¿verdad? Y otros más que podríamos actualizar al momento. Pero todo eso planteado, el desarrollo del modernismo ha dado paso a varios movimientos
que se dan en el continente, como el desarrollo de la teología y la liberación, por ejemplo, el denominado foco guerrillero, el neoliberalismo, en fin, es decir, si empezamos a revisar el esquema, podemos dibujar a grandes rasgos eventos que ponen al continente en una situación de conflicto, donde se marcan intereses de poder, ya no solamente entre clases, sino entre naciones. Hay un interés de poder geopolítico que está en juego, y vemos entonces que la dimensión del poder no es una cuestión solo local, sino también es internacional. Hay intereses geopolíticos que ponen en juego la soberanía, la autodeterminación, y ponen en juego la vida de los pueblos, como estamos apreciando aquí en esta síntesis que la autora ha sugerido. Bien, dentro de este contexto, la sociología política empieza a encontrarse con situaciones muy particulares, propias de la realidad latinoamericana. Y en el texto que ustedes van a trabajar más adelante, me parece que estos son elementos que de una vez lo pueden ir visualizando, es que se van a incorporar algunos aspectos que merecen atención particular. El tema de la exclusión social no es solamente de carácter económico o social, sino que incluye el concepto de raza y de etnia. Se da crecimiento del conservadurismo religioso, la inmigración hacia los Estados Unidos, la inmigración al centro del país e incremento de la criminalidad relacionado con drogas, por ejemplo. Pero se va generando toda esa exclusión con un sentido de racialidad. Igualmente, otros problemas se evidencian en lo que se ha tipificado como las desigualdades de género. O sea, se aumentan las desventajas en materia de género, raza y etnia respecto al desarrollo social que concierne a la condición de ser mujer, ser indígena y ser afrodescendiente. Y a esto nos pone en otro punto de la interpretación del fenómeno del poder. No es solamente un aspecto, como entre comillas diríamos, meramente político, aunque todo esto lo es, sino que se incorporan otros elementos que tienen que ver con la racialidad, que tienen que ver con el género, que tienen que ver con la condición de los pueblos, si son afrodescendientes, si son indígenas, que tienen que ver con el medio ambiente. El punto 3 dice la relación entre producción capitalista y medio ambiente. Se evidencia con invasión de las ganaderías en la Amazonía, la tala de árboles, la extracción de metales preciosos en la región andina y la contaminación de la agricultura hacia el mercado externo, como son el caso de las piñeras en el caso de Costa Rica. Entonces, aparece una agenda sociológica, o social más bien, que retoma la sociología y problematiza los contenidos sociológicos porque exige una nueva perspectiva teórica de la sociología latinoamericana que toca las aristas del poder. La racialidad toca el poder, la desigualdad de género toca la relación entre la sociedad y el Estado. La forma en que se administra y se conserva y se reproduce el medio ambiente toca igualmente el fenómeno de la relación entre la sociedad y el Estado, la construcción del poder. Es decir, el poder se ve interpelado profundamente por estos elementos que van surgiendo de la realidad contextual y que van marcando una pauta y obligan a la sociología a repensar y reconstruir nuevos conceptos y nuevas categorías de interpretación de la realidad natural y la realidad social, la realidad política. Bueno, en general, diremos que la posibilidad de una sociología política tiene como punto de partida la construcción conceptual que debe corresponder a referentes teóricos e históricos
desde las realidades del contexto latinoamericano. Es decir, el punto de partida es la realidad contextual latinoamericana. La construcción conceptual nace a partir de los grandes conflictos y los procesos de cambio que se vienen dando dentro de este espacio y de esta parte del mundo. A grosso modo, ya hemos dicho, y es importante resaltar porque es parte de ese punto de partida, hay que tomar en cuenta todo este periodo colonial que pasa por el desarrollo de las grandes civilizaciones continentales que fueron violentadas por la conquista y la evangelización, la imposición de virreinatos, la encomienda, la mita, la extracción de riquezas, la Santa Inquisición, acompañada de resistencias y utopías de pueblos indígenas y afrodescendientes. Pero el periodo colonial dio paso también al periodo neocolonial, donde se evidencian las luchas de la independencia, la presencia de los estados oligarcas, la injerencia europea y norteamericana, se configura un estado benefactor, irrumpen las dictaduras, igualmente aparecen los movimientos revolucionarios, se da toda una atención para empezar a comprender lo que es el subdesarrollo, la teoría de la dependencia, ¿verdad? Se dan procesos de democratización, poco más, poco menos, se impulsan programas de ajuste, se habla de las reformas de Estado, el neoliberalismo y la globalización. En síntesis, podríamos decir que la relectura del fenómeno del poder pasa por los aportes de los teóricos de la dependencia latinoamericana, la experiencia acumulada de los pueblos que luchan por su transformación y los aportes de las ciencias sociales en la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo. O sea, el punto de partida descansa en la realidad latinoamericana desde donde surgen conceptos que sirven para interpretar la realidad en constante proceso de cambio. Y eso plantea precisamente esos elementos conceptuales que hemos venido señalando. Hay algunos aspectos conceptuales que son fundamentales, entre otros, porque podríamos retomar varios de los distintos autores que hemos mencionado, y en ese caso habría que desarrollar toda su teoría, es decir, no nos, o por lo menos a grandes rasgos, y no nos daría tiempo de hacer algo así. Haciendo una especie de ejemplificación, he retomado tres conceptos que ingresan en esta discusión de la sociología política y que a ustedes les va a ayudar a abrir horizontes y a repensar que la sociología tiene mucho que aportar en este campo. Un destacado pensador, Adolfo Sánchez Vázquez, ha conceptualizado lo siguiente. Dice, las relaciones de poder reafirman la existencia de una totalidad, una especie de tejido social, donde unos son los que dominan, subordinan, y otros son los dominados, subordinados. El poder deriva en relaciones humanas, sociales y políticas. No se trata de una cosa o instrumento. El poder es eminentemente relacional. Por eso él habla del principio de las relaciones de poder. Se trata de relaciones de poder entre uno y otro, entre los miembros de la sociedad civil, la sociedad política, entre la sociedad y el Estado, entre grupos que tienen cuotas de poder e intereses creados entre clases. Es eminentemente relacional. No es posible comprender el poder fuera de ese mundo relacional. Por eso se habla de las relaciones de poder. Es decir, hablamos de distintos sectores, sujetos que participan en la construcción del poder. Y eso es importante para empezar a entender la sociología política.
En el caso de Aníbal Quijano Obregón, dice, la heterogeneidad de la clasificación social basa su estructura en el trabajo, el género y la raza, sin verla como nichos estructurales preexistentes, cuando la distribución de la gente permite clasificación, desclasificación y reclasificación social. Al agregar el fenotipo como nuevo criterio de clasificación desde la conquista y evangelización, se suma la racialización de las relaciones de poder. O sea, la heterogeneidad de la clasificación social responde a que estamos en una sociedad donde es tan variada esa clasificación social si consideramos incluso el fenotipo. Y las relaciones de poder no solo son políticas, económicas, sino tienen un componente de raza y etnia. Y por eso se habla de la racialización de las relaciones de poder. Por eso tenemos los pueblos afrodescendientes, los pueblos indígenas, que han sido violentados históricamente, y comprender esa racialización del poder nos lleva necesariamente a volver la mirada a la historia de los pueblos afrodescendientes, los pueblos indígenas. Como se ha dicho, los pueblos indo-afro-latinoamericanos, porque es una mezcla. Entonces, la racialización es un tema significativo en el análisis del poder y por supuesto se convierte en un reto en la construcción de la sociología política desde América Latina. El otro autor, otro pensador, Enrique Dussel Ambrosini, dice que el referente de la construcción de la teoría del poder no son las élites políticas, sino los de abajo, la comunidad política nacional, el pueblo de los pobres, los oprimidos y excluidos. Este supuesto constituye un nuevo horizonte de sentido, un desafío en la configuración de las sociedades latinoamericanas. O sea, el poder no debe suponer la idea de las élites políticas, en contraste con el concepto que él acuña ahí, sería, no debe considerarse a los de arriba, sino que hace un llamado a visualizar a los de abajo, al pueblo de los pobres, los oprimidos y excluidos. Dussel desarrolla un concepto muy amplio, solo lo menciono, el tema de la alteridad, que es la forma de entender la relación social, la construcción de la sociedad a partir de los otros, de las otras, del otro y de la otra, que para él precisamente es eso que le está diciendo, los de abajo, el pueblo de los pobres, oprimidos y excluidos. Entonces, aquí encontramos un tercer elemento conceptual que pone en discusión los distintos insumos clásicos que fueron surgiendo a través de estos siglos en el mundo europeo sobre el tema del poder y que se convierten en una perspectiva construida desde una realidad latinoamericana eh, que por su historia colonial y neocolonial, por las condiciones de la colonialidad, podríamos decir también, se han generado una conceptualización y una forma muy particular de entender el desarrollo del poder y las posibilidades de construcción de una sociología política. Eso representa entonces el pensamiento de estos autores. Con eso quisiera eh, cerrar parte de esta presentación y dejarles la inquietud de que la sociología política no solo se nutre de conceptos teóricos construidos
de manera ajena o de espalda a la realidad social. Si hacemos una vuelta a la mirada a la historia del mundo occidental, sin duda encontramos que fueron surgiendo al calor de sus propias realidades. Posiblemente también influyó la forma de visualizar y de comprender conceptualmente esa realidad. Cuando hacemos la transición por todo el mundo medieval, la época moderna y el inicio del mundo contemporáneo, encontramos cómo los grandes eventos históricos van a ir modificando esa comprensión eh, del poder y de la relación social desde el Renacimiento hasta el siglo de las luces, donde se aportan un conjunto de elementos teóricos relacionados con los pesos, el contrato, el soberano, las estrategias, los movimientos sociales, en fin, otros conceptos que van surgiendo. Pero cuando llegamos a América Latina, la historia marcada por las características ya señaladas anteriormente, van a generar otros elementos fundamentales que enriquecen la concepción del poder y le dan la oportunidad al desarrollo de una sociología política más acorde a la interpretación de nuestra historia y de nuestros procesos históricos. Bien, quisiera dejar hasta esta parte la reflexión y espero que esto les haya dado la posibilidad de considerar sus posibles orígenes y los desafíos que surgen al calor del contexto y de los aportes de las ciencias sociales en la construcción de la sociología política. Bueno, muchísimas gracias. Espero que la pasen bien. Hasta luego.